Bueno, bienvenidos a la tercera clase de química orgánica, haciendo en lo posible de poder explicar la química de todos los hidrocarburos que en principio fueron los hidrocarburos saturados, forménicos, los alifáticos, que están compuestos por alcanos, alquenos y alquinos. En realidad, los hidrocarburos forménicos o saturados alifáticos son los alcanos, después los hidrocarburos que no son saturados son los alquenos y los alquinos. Bueno, la cuestión, sin entrar en más detalle, dentro de esas familias de hidrocarburos que nosotros habíamos encontrado, están los hidrocarburos alcánicos, que son saturados, y los alquenos y los alquinos, que son no saturados. Eh, Como vemos acá en pantalla, habíamos visto cómo nombrarlos y cómo nombrar también aquellas moléculas que son, a pesar que son hidrocarburos, tienen un nombre distinto por el tema de la ramificación que tiene la molécula. Porque el hidrocarburo, tanto alcano, alqueno o alquino, no solamente lo vamos a encontrar en forma lineal, sino también vamos a encontrarlos en forma ramificada. Es decir, nosotros, por ejemplo, viendo esto último que vimos la vez pasada, citamos el hexano, sabemos que tiene 6 átomos de carbono, todos saturados. Esta, obviamente, hexano porque son 6 carbonos. Esta es la cadena lineal. Una cadena lineal. Pero bueno, el hexano tiene 6 carbonos y podría ser un isómero de algún hidrocarburo que también tiene 6 carbonos, pero no está dispuesto en forma lineal, sino en forma ramificada. Mm. Y, por ejemplo, hablando de isómeros, por ahí también tendría que hacer un isómero de esto, y acá abajo no hay ningún isómero por lo que veo de hexano, si no me equivoco, pero por ejemplo estos dos últimos, eh, tenemos el 3-metilpentano y el 2,4-dimetil-2-penteno. Ya sabemos cuál es el chiste de cómo, digamos, cómo nombrar estos compuestos, porque nosotros lo que teníamos que contar siempre, la cadena más larga Mm. posible, eh, y uno iba testeando cuál era la cadena más larga, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, acá en el 3-metilpentano, la cadena más larga, uno podría contar de esta forma: 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hay 5 carbonos. Y acá 1, 2, 3, 4. Pero bueno, a la cadena de 5 le gana a la de 4, entonces la cadena principal es esta de 5. También podría empezarlo a contar desde acá abajo: 1, 2, 3, 4, 5. Es lo mismo. Mm. La cuestión es distinguir la cadena más larga, y la cadena más larga va a ser la cadena principal. Este, Otra regla es que los carbonos empiezan a contar desde el extremo más cercano al radical libre que está pegado a la cadena principal. Si la cadena principal son estos 5 que estoy marcando, el radical libre sería este, el metilo, que está pegado a la cadena principal. Y uno debería contar desde el extremo más cercano al radical libre. El extremo más cercano es cualquiera de estos dos. Mm. Pues si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, lo mismo que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Se va a encontrar este metilo en la posición 3 de la cadena principal. Por eso se pone 3. 3 metil pentano. Pentano porque la cadena principal son de 5 carbonos. En cambio el de abajo, eh, en realidad, si nos fijamos bien, nos, bueno, este hidrocarburo ya no es un hidrocarburo alifático forménico, es simplemente un hidrocarburo no saturado alqueno, que es un penteno,
¿Por qué penteno? Porque la cadena principal, la cadena más larga es esta, 1, 2, 3, 4, 5. Y se empieza a contar desde el extremo más cercano al doble enlace. El doble enlace se encuentra acá, el extremo más cercano es este. 1, 2, 3, 4, 5. Es penteno, bueno, y 2 penteno, ¿por qué? Porque el doble enlace comienza en el segundo carbono. Y 2,4-dimetil, porque obviamente estos dos metilos se encuentran exactamente en la posición ubicada del segundo carbono de la cadena principal y en el cuarto carbono de la cadena principal. 2,4-dimetil. Dimetil significa dos metilos. Uno puede preguntarse, y no sé si lo dije mal, y si lo dije mal me corrijo, que estos dos podrían ser isómeros o que son isómeros. En realidad no sé todavía si son isómeros. Para que sean isómeros, la condición necesaria, pero no suficiente, que tengan la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, en principio es eso, porque si nosotros vemos aquí, tenemos en este compuesto alcánico, tenemos exactamente 6 carbonos. 4 de arriba, 2 de abajo son 6. Y acá tenemos, en el penteno, tenemos 5, 6, 7, ya está, listo. Si no se cumple esa condición necesaria de que la cantidad de carbonos sean iguales, no pueden ser, no pueden tener la virtud de que sean isómeros, de ninguna manera. Si la cantidad de carbonos ya es diferente, si estamos fallando en cantidad de carbonos, ya no pueden tener la virtud de que sean isómeros para nada. Así que estos dos, si yo llegué a decir que eran isómeros, no son isómeros, por el solo hecho que la cantidad de carbonos es completamente diferente. Bueno, pero esto de isomería ya lo habíamos visto en la clase pasada, lo expliqué en el video pasado, que para que sean isómeros la cantidad de carbonos y hidrógeno debe ser la misma, y que no importa en qué disposición geométrica estén distribuidos, la cuestión que tiene que tener la misma cantidad de carbonos y hidrógenos, y no importa en qué forma ramificada se encuentre. Si la cantidad de carbonos y hidrógeno es la misma, no importando la geometría de la molécula, entonces son isómeros. Esta isomería se llama isomería de cadena o de ramificación. Bueno, después otros compuestos acá, esto ya lo habíamos visto. Por ejemplo, el 1,4-hexadino con doble I. Curiosidad, ¿no? ¿Por qué aparece doble I? La doble I significa que hay dos triples enlaces. Otra vez se empieza a contar desde la cadena más cercana al triple enlace, se empieza a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexadino porque son 6 carbonos. La doble I es porque hay dos triple enlaces. Y 1,4 hexadino. ¿Por qué? Porque este triple enlace comienza en el carbono 1 y este triple enlace comienza en el carbono 4. Bueno, y después tenemos el 1-buteno. 1-buteno, obviamente 1, 2, 3, 4, 5. Como dije, siempre se empieza a contar desde el carbono, o desde el extremo, mejor dicho, más cercano al doble enlace. En este caso se empieza a contar desde acá. 1, 2, 3, 4. 1, porque el doble enlace se encuentra en la posición del primer carbono, digamos. Y queda 1-buteno. Bueno, era un repaso simplemente, pero ahora vienen cosas nuevas, como siempre de costumbre. Formulación y nomenclatura de compuestos oxigenados. Hasta ahora hemos visto hidrocarburos, en general, saturados y no saturados, alcanos, alquenes, alquinos, efectivamente, donde solamente aparecía el carbono y el hidrógeno como protagonistas. Ahora, la química orgánica no se reduce al estudio de los hidrocarburos, estudia en general cualquier tipo de compuesto que no solamente se integre el carbono y el hidrógeno, sino también el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y los halógenos, que son el cloro, el bromo, el yodo, y otros elementos más que se van a unir a esas cadenas de carbono y que van a formar lo que se llaman los grupos funcionales. Esos grupos funcionales orgánicos son
grupos funcionales que van a distinguir a la molécula en cuestión. En principio hay compuestos funcionales oxigenados. Oxigenados significa que tengan esos grupos funcionales oxígeno. Veamos algunos. Ácidos. Grupo carboxilo. El grupo carboxilo, en realidad, lo que estamos observando es un grupo ácido que está compuesto de un carbono y dos oxígenos. Y un carbono, un oxígeno con un doble enlace y un oxidrilo formado por OH con un simple enlace. Esto de los enlaces es importante porque, vuelvo a reiterar, el carbono siempre tiene valencia 4 y no más de 4 en la química del carbono. O sea que acá tenemos dos rayitas, que es un enlace doble, que sería una covalente doble, una rayita, que es una covalente simple, y otra rayita, que es una covalente simple. Si uno la cantidad de rayitas, son 4 rayitas. Eso está indicando que la valencia del cobre vale 4. Bueno, ¿cómo nombrar ácidos? Acá lo digo. Ácido es más prefijo, el prefijo indica el número de carbonos, más el sufijo termina en oico. Por ejemplo, este compuesto de acá, muy conocido por todos, en realidad es el vinagre de alcohol que uno compra justamente en el supermercado. Esto es el vinagre, el alcohol es el ácido etílico o etanoico, y está compuesto de un metilo, que es CH3, y un grupo, que es este grupo funcional, llamado carboxilo. ¿Qué es este carboxilo de acá? COH. Muchas veces se lo deja así expresado, y vuelvo a reiterar, la fórmula semi-desarrollada es la más cómoda, porque de alguna manera me hace distinguir estos grupos funcionales, en particular que este grupo funcional es oxigenado porque tiene oxígeno, y se llama carboxilo, y caracteriza a lo que es el ácido. Y este ácido se llama etanoico. Etan, que significa del prefijo del número de carbonos. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 2. Y 2 carbonos es sinónimo de etan, de etano, por ejemplo. Bueno, y su sufijo termina siempre en oico. Oico porque termina en ico, el ico siempre está asociado a ácido. Y este es el ácido acético. Ácido etanoico. Vamos a otros grupos. Vamos a ver lo que llaman los esteres. Los grupos estéricos están formados por este grupo funcional que se ve acá. Un carbono, un doble enlace con oxígeno, un simple enlace con un oxígeno, y un R es un radical. Ya habíamos hablado que esa R famosa, que la vamos a ver hasta en la sopa, es los radicales libres que se unen al grupo funcional de la cadena que forman, en este caso, el ester. El ester tiene este grupo funcional, un carbono, un oxígeno así, que está unido a un radical. CH3, o puede ser CH2CH3, o CH2CH3, o lo que sea. El prefijo es el número de carbonos, igual que con el ácido, y el sufijo termina en ato. Ato, de nombre de radical terminado en hilo. Claro, vamos a un ejemplo, porque muchas veces estas cosas, estas fórmulas después las entiendo con los ejemplos. Si yo, por ejemplo, tengo esta molécula de acá, CH3, COO, CH2, CH3. Este grupito que está acá en el medio, COO, que es esto que yo indiqué acá, es el grupo estérico. El grupo estérico. No histérico, de histeria, sino estérico. Está claro. Estérico. COOH. Y se nombra así. Se nombra de la siguiente manera. Este grupo funcional lo vamos a tomar ahí como referencia. Y va a dividir a la molécula en dos partes. En un radical metilo a la izquierda y un radical etilo a la derecha. Bueno, ¿cómo se nombra eso? Bueno, la idea
se nombra de dos formas, que acá no está escrito la segunda forma, pero lo vamos a nombrar. Tenemos, por un lado tenemos radical metilo, y por otro lado tenemos un radical etilo. En realidad, si uno observa muy bien la molécula, y este es el grupo funcional estérico, y uno observa esto que yo estoy redondeando acá, que me voy a atrever en lo posible a marcarlo para que se vea bien. Ahí, eso que estoy marcando, esto tiene la forma casi del ácido acético. Porque si nos fijamos en el ácido acético es este. ¿Está bien? Este es el ácido acético. Si observamos la relación que existe entre ambos, es notoria. Es notoria. Voy a hacerlo con un color más fuerte, perdón. Si nos fijamos, la relación que existe entre estos dos globos que tracé es notoria. Digamos, la relación que existe entre los dos globos que tracé es notoria porque si observamos, el ácido acético tiene este compuesto, digamos, está formado por CH3COOH. Y acá, esta parte de este nuevo compuesto, tiene CH3COO, pero le falta la H, que le falta el ácido etanoico. Entonces, es como que da la impresión, es que en realidad no es da la impresión, es de que justamente este grupo que estamos observando acá proviene del ácido etanoico, del ácido acético. Entonces, la manera de nombrar a este compuesto va a ser la siguiente. Voy a hacer el globito acá también. Voy a marcar con finura. Ahí está. Marqué este globito también acá. La manera de nombrarlo va a ser así. Como este grupo proviene del ácido acético, y esto que yo tracé al final, acá, es un radical etilo porque tiene dos carbonos, entonces la manera de nombrarlo es lo siguiente. Se nombra de la siguiente forma. Acetato o etanoato, también, porque acá le faltaría etanoato, o etanoato de etilo. Etanoato de etilo. De alguna manera, la nomenclatura sigue rigurosamente de dónde proviene justamente el compuesto, porque vemos que este grupete viene del ácido acético. Entonces, como tiene dos carbonos, es etanoato. Etanoato porque etano significa que viene de estos dos carbonos que forman el etano, digamos. Etanoato. ¿Y por qué enato? Porque como proviene del ácido etanoico, el ester formado acá va a ser etanoato. De etilo, ¿por qué? Porque acá hay un radical etilo. ¿Me explico? Esa es la explicación de por qué se nombra así. Bueno, acá en el PowerPoint dice acetato. Acetato o etanoato son sinónimos, porque el acetato es sinónimo de etanoato, porque tiene dos carbonos. Por eso también se lo puede nombrar, como vemos acá, ácido etanoico o ácido acético. Bueno, lo que es etanoico es acético, lo que es etanoato es acetato, es lo mismo. Es una forma de expresar lo mismo, pero yo me gustaría quedarme con esta, porque esta es más fácil, la que está en rojo, etanoato de etilo, porque etanoato ya te está diciendo que acá hay dos carbonos,
con el grupo funcional que venía del carboxilo. mm, Y de etilo porque el radical que queda del otro lado del grupo funcional ester es un etilo, porque es un radical etilo. Entonces, etanoato de etilo, lo mismo que decía acetato de etilo, es exactamente igual. Voy a aclararlo, aunque no sé si lo dice más adelante el PowerPoint, ahora lo vamos a ver. El ester es una especie de sal que proviene de este ácido. En realidad sí, es una sal orgánica, que en realidad va a formar a futuro los ácidos grasos y todo eso. La esterificación la esterificación de los ácidos forman los ácidos grasos. A futuro van a ser obviamente las grasas, los jabones, los lípidos. ¿Tá? ujú, Pero es una especie de sal orgánica, por eso termina en ato. Son sales orgánicas, podríamos decir, y que en realidad a futuro van a ser grasas, lípidos, en la esterificación de los ácidos, ¿no? La reacción química de esto, en realidad, está formada, si yo no me equivoco, bueno, habría que ver cómo formar en todo caso una reacción química donde se puede juntar, digamos, reaccionar el ácido etanoico, eh, que es un ácido, y por lo tanto el ácido debería reaccionar con algún hidróxido, eh, y bueno, y ahí formar justamente el etanoato. Pero sí, se puede ver eso, así que, bueno, entonces yo había dicho que, a ver acá, había dicho que justamente esto era una especie de sal, pero no propiamente, no es una sal propiamente dicha. Dije que es una especie de sal orgánica, pero no es una sal orgánica. El ester está formado, si bien, con un ácido etanoico y un alcohol. La reacción entre ácido etanoico y alcohol forma la esterificación del ácido, a través del alcohol. Cuando se combina, por ejemplo, en este caso particular, no lo hice acá, pero sí se ve, eh, el ácido acético, el ácido etanoico, lo combino con un alcohol, mm, que ese alcohol va a ser, por lo que veo acá, va a ser alcohol, propanol. Eh, Cuando lo combino con propanol, eh, entonces, a ver, sí, CH2OH, perdón, no, lo combino no con propanol, lo combino con etanol. Cuando lo combino con etanol, entonces yo voy a formar lo que se llama el etanoato de etilo. Y eso sería justamente el nombre del compuesto en el cual se va a formar el etanoato de etilo. O sea, una molécula de ácido acético combinada con una de etanol, que va a ser CH2OH, CH3, acá no lo puse, pero se puede ver, cuando se combina una molécula de ácido acético con una molécula de etanol, lo que se produce es la esterificación esta, o sea, el etanoato de etilo más agua. O ujú, sea, uno de los productos, digamos, uno de los productos es el etanoato de etilo y el agua. O sea, combino ácido acético más alcohol etanol. Al combinar se forma este compuesto de etanoato de etilo más agua. Acá no lo mm, mostré, pero no importa. Ya lo vamos a ver más precisamente con detalle cuando aparezcan en los ejercicios. Ahora borro mis dibujos y sigamos. Formular los siguientes ácidos carboxílicos y esteres. Lindos ejercicios para hacer. Ácido pentanoico. ¿Cómo formamos el ácido pentanoico? A ver, digamos. ¿Cómo formamos el butanoato de metilo? Bárbaro. Bueno, esto es un ácido, ya me lo está diciendo. Termina en mm, ico. Y esto
termina en ato y en, como sufijo, el radical metilo correspondiente. Bueno, ya sabemos que esto va a ser, por lo que dijimos recién, un ester. Esto va a ser un ester. Bueno, el tema es hacer las fórmulas de ese compuesto. Después también nos piden del ácido 2-butenoico. Bute viene de buteno, o sea que en todo caso tiene un doble enlace en su cadena. Ya lo vamos a ver. Después el ácido metilpropanoico. Seguramente su cadena principal es propano, significa 3 carbonos, y debe haber un radical metilo colgado ahí, que ahora lo vamos a ver, que está como colgado de la cadena principal de los tres carbonos que forman el propanoico, el ácido propanoico. Y después nos piden el metilpropanoato de metilo. Bueno, esto ya también es un ester. Propanoato de metilo, ya todo lo que es así, ato de etilo o ato de metilo, tiene que ver con ester, esterificación. Bueno, veamos los resultados. Primero, ácido pentanoico. Evidentemente, lo que distingue a que sea, respecto de otros compuestos, esto, un ácido, es este grupo funcional, que es el grupo carboxilo, formado entre C, carbono y 2 oxígenos, bueno, un carbono, oxígeno y un oxidrilo que está acá. Bueno, este grupo funcional es el grupo carboxilo que determina, digamos, es el que precisamente nos da la función orgánica, en este caso una función oxigenada, la que nos está diciendo que es un ácido. Pentanoico son 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Butanoato de metilo. Acá está el grupo ester, que proviene del carboxilo, ya sabemos. Y esto de acá, que estoy redondeando, conjuntamente con el grupo ester, todo esto me está indicando una cadena de 4 carbonos. O viene de 4 carbonos, viene de butano. Y si viene de butano, está viendo que está el grupo ester acá presente, entonces butanoato de metilo. O sea, butanoato de metilo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Siempre se nombra, lo aclaro, ¿no es cierto? Porque esto es importante. Siempre se nombra la cadena más larga, butano, frente al metilo. Sí. Y esa cadena más larga, que termina en ato, claro, es porque proviene del ácido butanoico. Todo esto que estoy redondeando, si a esto le agrego una H acá y le saco el CH3, formo el ácido butanoico. Lo que pasa que cuando se forma el ester, por la combinación entre ácido y alcohol, en este caso entre el ácido butanoico y ¿cómo se llama? El, eh, el, el etanol, viene el etanol, CH3, sí, CH3, C, bien. En realidad sería, si no me equivoco, es el metanol, perdón. O sea, la combinación entre el ácido butanoico y el metanol forma este compuesto, que es el butanoato de metilo. Siempre se nombra la cadena más larga que proviene del ácido, que lo forma, y después el radical, que es obviamente que está acá. O sea, esa es la forma de nombrar el compuesto, ¿no es cierto? Esta es la forma de nombrarlo. También podríamos tener, qué sé yo, compuestos como el butanoato de butilo. Bueno,
también podría llegar a ser así, o sea, que tenga esta la misma cantidad de carbonos que esto de este lado. Sí, podría ser, podríamos tener ese compuesto. Eh, pero, pero bueno, vuelvo a insistir. Cuando uno localiza el grupo funcional ester, está acá, bueno, lógicamente uno puede decir, bueno, todo este grupete que está acá proviene del ácido. ¿De qué ácido? Del ácido 1, 2, 3, 4, butanoico. Bueno, perfecto. Y lo restante, que está del otro lado, viene de un alcohol. Por lo tanto, esto se lee en este orden. Primero se nombra el ester se nombra con la cantidad de carbonos que tiene el ácido, que en este caso son 4, ato, butanoato, de metilo, que es lo que queda del otro lado. Pero siempre el prefijo que tiene este sufijo ato, que siempre va acá, el prefijo este está indicando la cantidad de átomos de carbono del ácido de donde proviene justamente el compuesto. ¿Está bien? Eso es importante. Bien. ¿Por qué? Porque podría esto estar al revés, ¿no es cierto? También, ¿no? Yo podría poner CH3 de este lado y esto del otro lado. Ya el compuesto sería, a pesar que tiene la misma cantidad de carbono, oxígeno y qué sé yo, se nombraría de otra forma, ¿no? Porque si yo pongo CH3 acá y todo esto del otro lado, y bueno, el nombre cambia, porque seguramente ese CH3 con el COH proviene del ácido etanoico, y esto proviene del alcohol, o sea, ahí se nombraría de otra forma, se nombraría como etanoato de propilo, sí, etanoato de propilo, y ahí ya sería otro compuesto. Por eso es importante el orden de cómo se ve esto. Uno se centra en el grupo funcional ester y empieza a nombrarlo desde acá. Butanoato de el radical que queda acá. Esa es la explicación. O sea, siempre se nombra de izquierda a derecha. Se nombra el alcano correspondiente, terminado en ato, que todo esto proviene del ácido, de ese ácido, con esa cantidad de átomos de carbono, de el radical que queda de este lado. Esa es la forma siempre de nombrar. Bueno, siguiendo un poco con esto, tenemos el ácido 2-butenoico. Bueno, acá hay varias cosas. O sea, buteno viene de que existe un doble enlace. Siempre, como dije, siempre se empieza a contar de la cadena más, del extremo más cercano al doble enlace. Que sería 1, 2, 3, 4. Entonces, este doble enlace se encuentra en la posición 2. Entonces sería 2-butenoico. Buteno ya sabemos por qué, es un alqueno. Ico, o más bien oico, es porque termina en un ácido, en un grupo carboxilo, COOH. Y bueno, es un ácido porque tiene un grupo funcional oxigenado, en este caso COOH, que es el carboxilo, que es lo que caracteriza un ácido. Entonces sería el ácido 2, que indica la posición del doble enlace, butenoico. Así se escribe. Ácido metilpropanoico. El ácido metilpropanoico está escrito digamos, en forma ramificada. Es como un isómero de cadena, ¿no? Metilpropanoico. Propanoico me está diciendo propano, la cadena principal más larga es 1, 2, 3. Son 3 carbonos. Esa es la cadena principal más larga. 1, 2, 3. Ahora, este metilo está colgado en la posición 2. Tendría que decir así 2-metilpropanoico. Pero no tiene sentido ponerle 2-metilpropanoico, porque otra posibilidad este metilo no tiene de insertarse. No es que esta cadena es más larga, no, esta cadena son 3 carbonos.
lo dejamos el Ah, CH3, lo pongo acá arriba, lo pongo acá abajo, sigue siendo 2-metilpropanoico, no tiene sentido meterle el 2. Se le pondría ujú, un 2 acá adelante si la cadena fuese más larga. Si por ejemplo hubiese tenido CH3, CH2, qué sé yo, CH2, COH, bueno, en todo caso sería CH3, CH2, CH2, no, CH3, CH, CH2, COH. En todo caso, ahí sería el ácido 2-metil-butanoico, porque en la cadena principal habría 4 carbonos. Y como este radical libre se encuentra en la posición 2, se nombraría así ácido 2-metil-butanoico. ujú. ¿Explico? Sí, Entonces, en el caso que hubiese CH3, CH, con ese CH3 colgado, un, CH2. un metileno, CH2, y después COH. La cadena principal son 4 carbonos, entonces se nombra como butanoico. Y Mm, como este metilo está colgado en la posición 2, va a ser 2-metilbutanoico. sí. Digo por aclararlo en el caso que aparezca otro ejemplo. Bueno, y después me dice la metilpropanoato de metilo. Esto es también un ester. Tiene esta pinta. A ver, ¿cómo lo digerimos esto? Porque Eh, ahí tampoco se está nombrando la... Pasa casi lo mismo que en la anterior, no se está nombrando la posición del CH3. claro, exactamente, muy bien. Acá no se está nombrando la posición del metil, porque este metil es este metil. Mm, Y acá tengo 1, 2, 3, 4. sí. No, perdón, me estoy nombrando mal. Vuelvo a empezar, metil está acá, CH3. Y acá tengo propanoato de metilo. Propanoato de metilo, ahí sí. Mm, Propanoato viene de estos 3 carbonos que están acá, sí, en conjunto del grupo ester, ¿no? Esto viene del ácido propanoico. Entonces por ahí se dice propanoato y de otro lado metilo. sí. Y el metil este que está adelante porque es un metil colgado en esta posición. Que no importa, es cierto lo que voy a decir, no importa que esté en la posición 2, Mm, porque otro lugar no puede ocupar. mm, Por más que te lo ponga acá arriba, se sigue nombrando igual, de lo mismo, el metil, propanoato, el metil. Tendría que ser la cadena esta principal más larga para poder ponerle un nombre, para poner un número, qué sé yo. CH3, CH, CH2, COH, CH3. Bueno, le agregué un metileno en el medio, bueno, en todo caso ya va a ser, podríamos decir, no sé, bueno, ahí sí sería 2-metil, butanoato de metilo. mm, Una cosa así, podríamos decir. Pero bueno, sí, dependiendo de si la cadena principal es larga o no, ponerle acá 2 no tiene mucho sentido, no hace mucha diferencia, me parece a mí. Pero si le meto, por ejemplo, acá, después del CH, un metileno, CH2, y después COH y CH3, bueno, sí, la posición va a influir porque podría estar este metilo, podría estar combinado acá o en el lugar donde está el metileno, en el CH2. mm, Bueno, sí cambia ahí. Por eso depende de cuán larga sea la cadena. Bueno, y después, ¿qué más? Bueno, acá hay unos cuantos ejercicios para nombrar los ujú, carboxilos y esteros. Bueno, ahora es al revés. Te doy la fórmula y nombrar el compuesto. Porque lo que vimos recién fue interesante, ¿no? Vuelvo atrás porque quiero enfatizar eso. Me dan los nombres y después yo tengo que poner la fórmula semi-desarrollada correspondiente, que sí. me parece el primer ejercicio más importante como para entrenarse con las cosas. Y después, al revés, nombrar los siguientes ácidos carboxílicos y esteros. O sea, te dan las moléculas, digamos, si la fórmula semi-desarrollada, y a partir de ahí, nombrar los compuestos.
Bueno, por ejemplo, el primero es Ah, un ácido. ahí está, ahí te lo saqué. A propósito, bueno, está bien. Así lo razonamos. Estoy haciendo, no es que estoy haciendo trampa, sino que a ver cómo los podemos mencionar. Vamos a pensarlo así después vemos si pusimos bien el nombre. Eh, El primero es un ácido eh, pro... Ay, no sé. Estoy claro, en pensando. realidad, en Tiene... principio, tenemos dos cosas interesantes. Primero, uno detecta el grupo funcional, que es el Sí. grupo carboxilo, y después tenemos un triple enlace. O sea, esto Ah, está hablando de que hay un alquino presente en esta cadena. Se supone que es una claro. cadena de 4 carbonos, eh, y tiene que venir del butino. Eh, Claro, sí. Qué bueno, vamos a hablar con precisión, digamos. Esto tiene que venir el butino. Eh, ¿Cómo podríamos nombrarlo? Ácido me imagino butanoico. Sí, sería como un ácido butínico, pero bueno. Eh, Butinoico, butínico, butinoico. El oico, en realidad, yo digo butínico, pero en realidad siempre termina con el sufijo ico en la cabeza, pero en realidad el sufijo en química orgánica es oico, no ico. Ah, Ico para inorgánica. Para ah, ok. química inorgánica sí, ácido sulfúrico, ácido nítrico, todo termina en ico, 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 ico. Pero acá es Sí. oico, para ácido, en orgánico. Entonces ácido butinoico. Ácido 2 butinoico porque se encuentra en la posición 2 del Dos. carbono, el Sí. el triple enlace, entonces butinoico. Bueno, a ver, este ya está. Vamos al segundo. A ver, ¿cómo sería? Tiene... eh, eh, no es un ácido ya, así que Bueno, en realidad, lo primero que tenés que observar o tenés que distinguir qué grupo funcional hay acá presente. sí, Es un ester. Acá hay un ester. Este es un grupo funcional oxigenado orgánico ester. sí. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ya ahí identificaste de quién se trata, es un ester. Una vez que identificaste que sabes que es un ester, miralo de izquierda a derecha. Si vos juntás estos tres, vamos a ver si hacemos dibujitos. Y yo junto, una vez que detecto esto, ¿no? Sí, Esto es un ester, después lo miro así. Todo eso formaría el ácido propanoico. Propanoico. claro, sí, Le faltaría agregar un H acá adelante y forma el ácido sí, propanoico, sacando el etilo este que está molestando acá, ¿no? A la derecha, ¿no? Saco el sí, etilo este que está molestando a la derecha y pongo un hidrógeno y formo el ácido propanoico. Entonces ya está este grupo ester, esto formaría el ácido butanoico, sí, propanoico, entonces sí, sería propanoato de etilo. etilo. El grupo funcional, exactamente, el grupo funcional que está acá es un grupo etilo. Claro, sí. Que se va a formar, bueno, ahora vamos a ver. Tengo que ver el punto de a ver qué dice. Propanoato de etilo. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, vamos al tercero. Cosa rara. Bueno, Sí. Tiene, tiene dos grupos carboxilos. sí, En realidad, bueno, este compuesto es como que hay.
dos grupos carboxilos, digamos, un poliácido, por decir, un diácido, porque está formado por dos grupos ácidos. No es muy común nombrarlo, así que es un ácido propanodioico. Dioico, ¿por qué? Porque el die significa que hay dos grupos funcionales carboxílicos. Lo voy a marcar y con otro color para que no se confunda con lo que estamos haciendo antes. No sé qué mejor color, pero podría ser amarillo. Este que está acá y este que está acá son dos grupos funcionales que son carboxílicos, que provienen del ácido, y esos dos grupos indican este di de acá, dioico, que son justamente estos dos ácidos, o sea, este ácido, el grupo ácido, y este de acá. Esos dos, viene del di, viene de esos dos grupos carboxílicos. Y por eso se dice propanodioico. ¿Se entiende? Bien. Vamos al que sigue. Bueno, a ver. Acordate siempre que mirar siempre lo primero, detectar qué tipo de grupo funcional aparece. A ver cómo sería para vos. ¿Qué grupo funcional aparece ahí? Un ácido no es eso. Hay... Dijimos no, ¿no es cierto? bueno, ya en el... Ya te lo estoy Tenés, mostrando. sí, no, que también tenés SH2 y CH3 en la posición. Claro, en principio, vamos a marcarlo con rojo. En principio tenemos el grupo ester. Sí. Ya sabemos que es un ester, ya está. Ahora el tema es nombrarlo, de izquierda a derecha, lógico. Pero siempre la cadena principal más larga, lógico, la que gana el partido. Para poder nombrar, obviamente, el compuesto. A ver, busquemos cadena. A ver, esto es. A ver, empecemos a contar desde acá. 1, 2, vamos por acá, el punto de láser. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pero a ver, no es tan cierto que sea la cadena principal porque yo podría hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, sí. Entonces, bueno. O también, a ver, así podría ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Bien. Pero no voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría que contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque yo podría pensar de que este metilo se encuentra en la posición 1, 2, 3. Acá, en la posición 3. En cambio, si lo cuento desde acá es 1, 2, 3. Pero igualmente, acá está el error. Acá está el error. Yo me parece que me estoy equivocando. Yo lo estoy pensando como si fuese un alcano, pero acá hay un grupo funcional que es el ester y yo me estoy equivocando. Este grupo funcional que, está, que tengo acá, divide a la molécula en dos partes. En una parte que proviene de un ácido y en otra parte que es un radical que proviene del alcohol correspondiente en la reacción química. Guarda con eso, guarda con eso, guarda con eso. Entonces, esto divide las aguas, el grupo ester divide las aguas, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda voy a tener del ácido de donde proviene y a la derecha del metilo del alcohol de donde proviene. Entonces, seamos sensatos en eso.
Pero si uno se pone a contar la cadena principal, la puedo hacer, pero a la izquierda solamente, y después a la derecha, pero por separado. Porque este grupo funcional Star divide las aguas. Divide por un lado y Ajá, divide por el otro. ok. Entonces, cuento la cadena principal acá. Bueno, a ver, contando el carbono este. Bueno, a ver, yo podría contar así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Ahora, en realidad, se empieza a contar no desde acá, desde el grupo funcional, se empieza a contar desde el extremo, más cercano al grupo funcional externo. 1, 2, 3 y 4. Mm, Entonces, va a ser 1, 2, 3. Y en la posición 3 tenemos este radical metilo. 1, ujú, 2, 3. Después 4, claro. 1, 2, 3, 4. Y en la posición 3 tenemos el radical metilo. Entonces acá yo podría decir que esta cadena principal de la izquierda, que se consta de este y este carbono, forman 4. Entonces sería, bien, vendría del ácido butanoico, sí. sería el 1, 2, 3, 3-metil butanoato de etilo. Ujú, ¿Por qué 3-metilbutanoato de etilo? Porque tenemos del lado izquierdo del grupo funcional ester, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos una cadena de 4 carbonos. Esto forma el ácido butanoico. ¿Está bien? ujú, Esto forma el ácido butanoico. Y este metilo se encuentra en la posición 3 de la cadena. Entonces sería butanoato, o sea, 3-metil, butanoato de etilo. ¿Me explico? sí. A ver si estamos en lo correcto. Dice 2-metilbutanoato de etilo. Yo dije 3-metil. 1, 2, 3. Veamos lo siguiente. No, acá hay un error. Aquí esto no es 2, es 3. Va a ser porque uno empieza a contar de acá. 1, 2, 3. Acá se Sí. equivocaron. Acá es 3. 3-metilbutanoato de etilo. Así que acá hay que corregir. Ah, sí, sí. ¿Se entiende que hay un error? Sí. Vamos a hacer así como hicimos la otra vez. Eh, Le vamos a pintar de azul. Creo que es azul. Esto, sí. Ah, no, pero tiene que ser estampa. Ah, acá. Vamos a tapar de azul ahí. Ahí está. Y ahora le vamos a meter un 3 con color blanco. Eh, no sé si en qué cara está, si 24 viene bien. ¿No? 3. Ah, no, pero lo pintó en. No sé por qué no agarró blanco. Ahí está, tiene que agarrar blanco en 24. Muy bien. Ah, me pasa que esto, prefiero el paint para hacer estas pavadas. Ahí está. Ok, ahora vamos al color blanco en 24. Y acá vamos a tener que poner un 3. Un poquito más grande, diría yo. Un 36. Ahí.
¿Se entiende el error? En realidad es 3-metilbutanoato. ¿Mm? Es en la posición 3. ¿Seguro se entiende eso? Ujú. Sí, sí. Bueno, y ahora vamos a nombrar este último, a ver cómo sería. Y ahí hay un éster también. Exactamente, muy bien. Ahí nos queda. Y la cadena más, 1, 2, 3, 4. Esto es una estrada. Y la cadena, o sea, lo podés nombrar desde... Lo que no me quedó claro es que cuando vos tenés un éster, Sí, viste que, por ejemplo, en el ejemplo pasado vos me dijiste que eso como que dividía. claro. El Acá, ester divide, en este separa las aguas. caso, pasa lo mismo, ¿no? Totalmente, divide las aguas. Divide las Ah, aguas porque lógicamente lo que estamos viendo acá, que este grupo estérico divide sí. un grupete de este lado y un grupete de este lado. Ah, ok. Obviamente hay que agarrar la cadena principal de esto, es obvio que es 1, 2, 3 y 4. Obviamente Sí, esto proviene del ácido butanoico, sí. que va a ser butanoato. Todo esto va a ser el butanoato, pero obvio que hay un radical libre ahí colgado, va a ser el dos Dos metil, butan. claro, 2 metil, porque está en la posición 2 el metilo, Sí, 2 metil butanoato de metilo. sí. Ah, pensé que era un etilo. No, no, porque, Etilo sería con un CH2, claro, CH3. claro, Ah, sí, sí, ok. sí, sí, sí. Porque esto viene del ácido metanoico, que sería eh, HCH2, no del ácido metanoico, del alcohol, a ver, del metanol, perdón. El metanol que está formado entre un hidrógeno, CH2OH. Ajá. Sí, Hidrógeno, CH2OH. Entonces, hidrógeno, CH2OH, eh, obviamente el OH a ver, claro, el OH del alcohol metanoico, se combina con el hidrógeno del ácido carboxilo y forma H2O, que es agua. mm, Hay que acordarse, acá no lo vimos, que cuando se combina un ácido orgánico con un alcohol, eh, se forma un éster más agua. ok. O sea que si el ácido metanoico, que es HCH2OH, lo combino con un hidrógeno que proviene del carboxilo, bueno, se va a unir este radical a esto y va a liberar agua, porque el Mm. H se junta con el OH, con el oxidil y forma H2O. Pero sí. Bueno, a ver cómo lo nombraron acá. Bueno, eh, acá pusieron 3-metilbutanoato de metilo. Eh, la cuestión es la siguiente. Eh, Lo de metilo está bien. sí, lo que no está bien es ese 2. Debe Sí. ser que todos están utilizando otra nomenclatura, pero en realidad no, no está bien posicionado. No sé, lo cuentan desde la cadena más, digamos, no lo cuentan desde el extremo más cercano al grupo funcional, sino lo empiezan a contar desde el grupo funcional. Eso es muy convencional, en realidad. Eh, por lo menos yo no lo veo de esa forma. Eh, yo diría acá debe haber, sí, 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 hay un error, porque en realidad no se cuenta de esa forma. Eh,
Así que hay que tener mucho cuidado cómo se empiezan a mencionar estos compuestos. Yo lo que voy a hacer ahí es modificar, porque lo que están haciendo ellos es contándolo desde acá, porque es 1, 2, 3. Lo cuentan desde el grupo digamos, del grupo ester. Yo diría de que no está bien ahí. Y bueno, acá parece que hay dos formas de mencionar lo mismo. Por ejemplo, dije acá que había un 3, porque estaría en la posición 3, ¿no es cierto? 3 metil, contándolo desde acá, 1, 2, 3, 3 metil. Sí. 3 metil butanoato. Bueno, acá lo contaron, acá habían puesto un 2, me parece. Pusieron un 2 y pusieron 2 metilbutanoato. ¿Sabes por qué pusieron un 2? Porque empezaron no a contar desde acá, sino desde el grupo funcional. Claro, yo también lo había pensado así. Sí. ¿Se puede también? Si yo pongo 2-metilbutanoato de etilo, ¿estará bien? Sí, podría llegar a ser también así. Pero bueno, yo no lo tomo de esa forma, pero podría llegar a ser así. Bueno, de nuevo con esto, un problema de convencional, pero el tema es que, por ejemplo, si vamos al ejemplo este de nuevo, el que está acá, nosotros dijimos de que acá había un error, es un 3, pero porque empezamos a contar así, 1, 2, 3, 4. Pero la idea es que por lo general, bueno, podríamos contarlo así, pero convencionalmente se cuenta siempre desde el grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Y esto estaba en 2. Acá había un 2. Bueno, eso está bien, porque se tiene que contar desde el grupo funcional más cercano. Yo empecé a contar desde acá abajo, 1, 2, 3. En realidad es 1, 2, 3, 4. Se cuenta desde el grupo funcional más cercano. O sea, desde el grupo funcional se empieza a contar. 1, 2, 3, 4. Entonces es 2-metilbutanoato de etilo. Y acá, por ejemplo, si citamos lo mismo o algo parecido, tenemos el grupo ester, se empieza a contar, este grupo ester divide, como dijimos, las aguas en dos bloques, este bloque y este bloque, se empieza a contar desde el grupo funcional, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Obviamente que este grupo metilo se encuentra en la ubicación 3. Nosotros habíamos contado así, 1, 2, 3, 4. Y habíamos puesto 2-metilbutanoato de metilo. Bueno, en realidad se pueden aceptar las dos convenciones, pero por lo general, como aparece en los libros, siempre se empieza a contar desde el grupo funcional correspondiente. O sea, acá se empieza a contar desde acá, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 3-metil butanoato de metilo, que es el metilo este de acá. Y el de acá arriba también se empieza a contar desde el grupo funcional más cercano. En este caso, este es el grupo funcional ester, que viene del carboxilo COOH. Se empieza a contar desde acá, 1, 2, 3, 4. Entonces sería 2-metil butanoato de etilo, porque acá es un etilo esto que está. ¿Se entiende? O sea, vamos a contarlo así. Yo lo he visto en libros que empezaban a contar al revés, desde acá hasta el grupo funcional, y de otros, creo que en la mayoría, me parece que aparece así, yo lo he confirmado, está bien, se empieza convencionalmente a contar desde el grupo funcional ester,
y de ahí posicionar el lugar donde están los metilos o los radicales libres. En este caso sería 1, 2, 3, 4, y acá sería 2 metil. Butanoato, porque esto es un butanoato, de etilo, que es el etilo que proviene del alcohol correspondiente, etanol. Y acá también, el grupo ester en el medio, empieza a contar desde el grupo ester, así lo vamos a tomar siempre, sea tanto para ester como para ácidos, para alcoholes o para lo que sea, siempre esta es la regla general. Vamos a empezar a contar en la cadena principal desde donde está el grupo funcional químico correspondiente. Sea ácido, sea alcohol, sea ester, eter, amina, lo que sea, desde el grupo funcional correspondiente, de ahí en adelante, se empieza a contar la cadena principal. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto se encuentra en la posición 3, este metil. Va a ser 3-metil, butanoato de metilo, que sería este metilo de acá. ¿Me explico ahora? Sí. Bueno, entonces la corrección anterior estaba bien, pero es digamos, raro, yo lo he visto en algunos libros con esa convención, pero en la mayoría, por lo que veo y lo confirmé, se empieza a contar desde el grupo funcional, no solamente para el grupo estérico, sino para el grupo carboxílico, para los grupos alcoholes, primario, secundario y terciario, todo se empieza a contar. Para cualquier grupo funcional orgánico se empieza a contar la cadena desde el grupo funcional orgánico correspondiente. Y esto está bien. Entonces, bueno, lo aclaré como para terminar el tema. Bien. Voy a guardar los dibujos. Así ya. Perfecto. Quedó claro. Ya lo voy a borrar. Ya, ya. Formulación y nomenclatura de compuestos oxigenados, que viene acá, al butanal, aldehído, bien, ejemplo. Bueno, después está la familia de los aldehídos, es otro grupo, digamos, otra función orgánica que acá tenemos, se llama carbonilo, que está formado por un carbono y un oxígeno y dos enlaces que están unidos seguramente a radicales libres que están acá. Acá habría que haber puesto justamente un R, pero el grupo funcional este que está acá, esto me suena más a acetona que otra cosa, así que bueno, y acá faltaría un H, y ahí sí está mal, porque acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo del butanal, es el CHOH, este es el grupo funcional correspondiente al aldehído. Por lo tanto, acá no va esto. Acá lo que va es una H, el hidrógeno. Vamos a borrar acá con azul. Y ahí vamos a poner una linda H en amarillo. Grandote. Ah, amarillo. Con más color. A ver si puedo poner con más color. Bien. A ver si me sale con más color. Acá un H. ¿Está bien? Ahí sí estaba mal. Y no es carbonilo, porque el carbonilo es para el caso de que tenemos, si no me equivoco,
es una cetona. El grupo cetónico sí aparece justamente el CO, y creo que ahí hay un problema. El etanol es COH y cuando aparece justamente ese es el grupo aldehído, digamos, ¿no? Pero lo aclaro porque el carbonilo es para el grupo funcional cetónico. Y por lo tanto, esto no va, esto hay que tacharlo para que no cause confusión. Es un error del PowerPoint. Esto no es carbonilo. Este es el grupo 2, 3, 4. Y acá hay un enlace de más. Este enlace está de más. Ahí está. ¿Se ve? O sea, hay un enlace. ¿Por qué un enlace? Porque ya acá hay acá hay un oxígeno y un hidrógeno. El oxígeno tiene valencia 2, el hidrógeno valencia 1, 2 y 1, 3 y 1, 4. Acá hay un enlace de más. ¿Me explico? Sí. Entonces el grupo aldehído es este, que es este que está acá abajo, por eso me di cuenta que había un error en el apunte, ¿no? Ah, ok, sí. Por eso lo aclaré, sí, claro. Ok. Bueno, entonces esto es el butanal. Pues ya sabemos que hay 4 carbonos. Siguiendo con esto. Ahora sí, carbonilo, está bien puesto. Este es el grupo carbonilo que viene del grupo cetónico, como dije antes. Es un carbono no terminal, bueno, número de carbono. Bueno, vamos a un ejemplo. El sufijo siempre es ona, termina en ona. En cambio, un aldehído termina en al. Sí. Termina en al, y en el caso de cetona, en ona, por cetona. Entonces, por ejemplo, acá tengo la propanona. El grupo, obviamente, el grupo evidentemente importante es este, el que está acá en el medio, que es el CO, que es este de acá, el carbonilo. El Claro. grupo carbonilo se encuentra en el medio, bueno, hay 3 carbonos, es propanona. Entonces, para darte cuenta si es un aldehído o una acetona, si vos ves por ejemplo, en el aldehído, un carbono y un oxígeno Sí. Un carbono y un oxígeno ya está, es el carbonilo. Claro, y si no, si ves un carbono y un oxígeno, sería una acetona. Claro, un carbono y un oxígeno es una acetona, que es carbonilo. Y si veo un carbono, un hidrógeno y un oxígeno es Claro, aldehído. sí. Es así de simple. Voy a guardar el dibujo, lo guardé, que después te mando los screenshots de las cosas que escribimos y los errores que encontramos. Ok. Buenísimo. Bueno, y después qué sigue. Ay, perdón. Bueno, más ejercicios de aldehído y de cetonas. Pero bueno, ya está. Hasta ahí llegamos para. No borré todos los dibujos. ¿Verdad? Ah, pero guardé yo la imagen antes, ¿no? Sí. La guardo de nuevo por las dudas. No sé, no me acuerdo. No importa, la guardo de nuevo, ya está. Y ahí está, ahí llegué, porque después, ahora sí, ahora que lo borré, borro todos los dibujos. Pero se entiende, ¿no? Las modificaciones que hicimos, ¿no? Es que igualmente con el screenshot que te mando ya está todo modificado. Sí. Son los errores y las acotaciones que fuimos haciendo, claro. Eh, la cuestión es que después que vienen ejercicios. ¿Los puedo anotar a los ejercicios así los hago a esos? Sí, ¿por qué no? Pentanal, propanodial, eh, 4-penteno 2-ona, metilpropanal y metilbutanona. ¡Ay! No, estoy haciendo trampa, no te tengo que mostrar nada. No, pensé que venía algo acá atrás, pero bueno, no importa. Dimetil. Butanona. Ahí está. Son ejercicios para hacer. Acá una aclaración, propanol dial.
el di significa dos, que hay dos grupos aldehídos. Ok, sí. Bueno, es para pensar, está bueno. Ujú. Y te los dejo como ejercicio, como tarea, y ya la clase que viene vemos cuáles son los problemas. Y igualmente, te voy a mandar no solamente los screenshots de las cosas y las correcciones que hemos hecho en la clase de hoy, sino también te voy a mandar una guía de ejercicios que por ahí también se podemos sacar. Ok. Que es esa guía que te mostré de un chico que estaba también haciendo química orgánica, no sé si te la mandé, pero te la voy a mandar ahora, con los Ujú. screenshots. Eh, Así que bueno, bárbaro, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. La clase que viene corregiremos estos ejercicios que estén acá, haremos más ejercicios, hablaremos de más funciones orgánicas, porque hay muchísimas y también con sus propiedades correspondientes. Bueno, les agradezco de haber mirado y espero que eh, hayan disfrutado y lo puedan recomendar a sus amigos. Así que nos despedimos. Chau, chau.